Buenas noches. Como estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Psicología y del curso Psicología Política, tendremos un pequeño conversatorio donde abordaremos el tema de la psicología política y lo que puede aportar a la construcción de una cultura. Sus exponentes son Adriana Quiroga, Daniela Unigarro y Viviana Caicedo. Damos comienzo con ¿qué es psicología política? ¿Qué es psicología política? Es la interacción entre procesos psicológicos y fenómenos políticos y es el estudio de las creencias, representaciones o sentido común que los ciudadanos tienen sobre la política y los comportamientos de estos que ya por acción u omisión traten de incidir o contribuyan al mantenimiento o cambio de un determinado orden sociopolítico. En este momento doy la palabra a mi compañera Adriana para que continúe socializando el tema. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas noches para usted y para Daniela. En primer lugar, quiero agradecerles por este sentido de responsabilidad tan grande que hemos demostrado en la realización de este trabajo, ya que estos espacios de verdad que son muy gratificantes y nos orientan hacia un crecimiento profesional. Muchas gracias a ustedes dos. Para abordar este tema, quiero proponer primero la comprensión de varios conceptos y finalmente concluyo relacionando estos conceptos entre sí para poder dar respuesta a la pregunta que nos contextualiza el trabajo. Viviana ya nos explicó la parte de la psicología política, la cual la podemos comprender como el estudio que nos permite entender cuáles son los efectos que produce una acción política en los ámbitos social y cultural y cómo inciden esos efectos en el sujeto político, entendiendo que el sujeto político somos absolutamente todos los actores sociales que participamos o que decidimos no participar en los escenarios políticos como tal. Cultura, podemos comprenderla como todo un conjunto de conocimientos, costumbres, tradiciones, lenguas, bueno, todo lo que puede caracterizar a un grupo social como tal o que nos podemos identificar con ese grupo como tal. Ya abordando la parte de lo político, somos cada uno y todas las personas estamos inmersos en escenarios políticos en nuestro diario vivir. Cuando establecemos normas en nuestro hogar, cuando tenemos que acatar los reglamentos internos dentro de nuestras empresas, cuando hay unos lineamientos de participación y de pertenencia a un grupo social cualquiera que sea que nos vinculemos, ahí está inmerso lo político. Entonces, desde este ámbito podemos comprender que la cultura política es un conjunto o un entremando de ideas, de costumbres, de pensamientos, de todo aquello que podemos expresar y lo enmarcamos en lo político. Y esto viene a identificar a un grupo o en nuestro caso a una nación. Todo eso podemos entender por cultura política, lo que nos identifica, lo que nos hace pertenecer a un determinado grupo, con lo que nos identificamos, con lo que nos sentimos bien, en lo que participamos. Teniendo claros los conceptos de psicología política y de cultura política, para poder tratar de dar un poco la respuesta que nos piden, tenemos que comprender un poco la historia de nuestro país, que desde el ámbito político, lastimosamente, ha estado permeado por escenas no muy gratificantes para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros que pertenecemos a este país, que nos identificamos como colombianos. Lastimosamente, cuando hablamos de una historia política y social, tenemos que remitirnos a escenas de violencia, de masacres, de terrorismo, de narcotráfico, desplazamiento y toda una serie de situaciones que hacen que de una u otra manera las personas tengan una actitud apática cuando hablamos de lo político en nuestro país, porque lastimosamente todo esto nos ha desangrado socialmente, económicamente, tradicionalmente, y es por eso que de una u otra manera las personas son reacias con este tema. También en el sentido de que el Estado, sentimos como esa ausencia total del Estado para la garantía de nuestros derechos sociales también.
desafortunadamente contamos con unos sistemas de salud, de educación, de acceso al trabajo demasiado deficientes. Entonces, todas estas situaciones hacen que nuestra cultura política en nuestro país sea de total indiferencia en torno a las situaciones que suceden. Y es por esto que muchas veces en situaciones como el ir a votar por una persona, muchas veces se hace no de la manera consciente que se debería de hacer, sino que por el contrario, se hace de una manera de un interés individual, o sea, ¿qué puedo conseguir yo? ¿Cuánto me puedo ganar? Que en los pueblos se ve mucho esa situación, que cuando hay estas jornadas o me ofrecen el tamal o me ofrecen la hojita de zinc o me ofrecen el piso para mi casa y eso ya es valedero para mí, ¿sí? Actúo desde lo individual, pero no hacemos una verdadera toma de conciencia de que de pronto esa persona a la cual estamos ayudando a subir a un cargo público, lo que va a generar son de pronto situaciones catastróficas en lo social, en lo económico y en lo político de un país. Ahora bien, así como hemos sentido la vulnerabilidad de nuestros derechos, también hemos sido descuidados, porque de alguna manera por desinterés puede ser una opción, por falta de educación, porque la verdad el acceso a la educación en nuestro país es bastante deficiente, ¿sí? O también por una desesperanza adquirida, que era lo que estaba mencionando la gente ya ante tantas situaciones, definitivamente se desentiende las situaciones. Hemos dejado que unas cuantas personas decían en la totalidad de los aspectos que deberían ser de importancia para todos. En Colombia tenemos derecho a la participación ciudadana, cuando desde nuestra individualidad o subjetividad no nos inmiscuimos en escenarios de participación política o participación comunitaria, estamos contribuyendo directa o indirectamente a una transformación social y cultural y por ende a una reconstrucción de la cultura política en nuestro país. Cuando nosotros nos vinculamos en nuestra comuna, en nuestro barrio, cuando nos reunimos, cuando participamos, cuando expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos frente a alguna situación, entonces estamos nosotros contribuyendo a resarcir desde nuestro pensamiento individual, estamos influenciando en lo social y estamos participando y reconstruyendo una cultura política. Entonces, finalmente, debemos concientizarnos que desde nuestra persona, desde nuestro individuo, nosotros podemos hacer una participación responsable. Y la psicología política nos brinda herramientas como profesionales, herramientas teóricas y metodológicas que nos orientan a generar estos espacios de participación, para generar episodios de sensibilización, de toma de conciencia y una participación activa. Entonces, creo que desde la psicología política, con todas estas herramientas y estos marcos que hemos venido conociendo, podemos, como profesionales y como personas partícipes, miembros de una comunidad, generar estos espacios y contribuir a que la gente empiece a tomar un poco más de sentido de pertenencia sobre nuestras situaciones y a participar y a ser mucho más propositivos y dejar un poco de lado las críticas. Como ya lo había mencionado, conocemos de nuestra historia, conocemos de las situaciones, pero tenemos que empezar a ser un poco más partícipes y más proactivos. Entonces creo que ese es el aporte que desde la psicología política podemos hacer para la reconstrucción de la cultura política en nuestro país. Bueno, sí, compañera, entonces continúe usted con la exposición. Muy buenas noches a todas. Igualmente, muchas gracias por todo el compromiso que venimos dando desde el principio del curso y desde el principio de esta fase. Bueno, para mí, el aporte de la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia se basa desde el rol de los psicólogos frente a los programas de políticas públicas. Recordemos que el deber ser de un psicólogo es modificar el comportamiento de las personas, tanto en pro individual como en pro de la construcción de una sociedad.
Entonces creo que como psicólogos, como futuros psicólogos, tenemos ese deber desde los programas de políticas públicas. Si, por ejemplo, tenemos un programa en el que debemos realizar participación ciudadana, la idea es concientizar a las personas acerca de el voto a conciencia, es concientizar a las personas acerca de la participación en las elecciones, como lo estamos mirando, por ejemplo, el día de mañana, ya 29 de mayo, que vamos a iniciar con las elecciones presidenciales. Entonces, el rol de la psicología política está en eso, en la concientización para todos los ciudadanos. No estamos hablando únicamente de la política como tal que se ejerza desde el nivel individual, sino como sujetos políticos. Recordemos que la subjetividad y la toma de decisiones es política. El sujeto social está sujeto a una cultura, a una sociedad que habita y a su experiencia individual. Es decir, si una persona únicamente se deja guiar por su cultura, tal vez nunca tenga una decisión objetiva, sino simplemente subjetiva. Y aquí está el rol del psicólogo, en ampliar esa mentalidad, en modificar comportamientos, en que vayamos mucho más allá de lo que ya conocemos. Bueno, vamos a dar paso a la conclusión. La psicología política es una ciencia compuesta por otras disciplinas que permiten tener un amplio conocimiento acerca del comportamiento humano y la búsqueda del poder y a su vez explicar el comportamiento político del ser humano en la toma de decisiones para una sociedad. Compañera Viviana, le cedo la palabra. Gracias, compañera Daniela. Bueno, también podemos decir que la psicología política trata en lo posible de velar por la mejoría del bienestar de las comunidades humanas, pues para que los ciudadanos puedan intervenir en los asuntos políticos y puedan elegir buenos gobernantes y legisladores como lo van a hacer mañana, lo cual es posible, como ya hemos mencionado, pues a través del conocimiento de la psicología política. Sin embargo, como muchos conocimientos, puede ser utilizado y ha sido utilizado para otros fines, como es el llegar a lograr que solo un grupo privilegiado alcance el poder y domine, por lo que solo genera una involución en la sociedad, además de ser más profundas las divisiones de clases socioeconómicas y raciales como lo que hemos visto en Colombia desde hace muchos años. Ojalá y mañana en las elecciones el voto sea por un mandatario que maneje un poco mejor el país. Esperemos a ver qué pasa, E compañeros. independientemente de quién sea la persona que se vaya a elegir en Colombia, que no exista la violencia, ¿no? Realmente aquí es donde falta demasiada cultura y es donde la psicología se debería enfocar. Si usted vota por Petro, vota por Fico o vota por Rodolfo, que no exista esa violencia. Usted es bruto porque votó por esa persona. Usted no tiene cultura porque votó por cierta persona. En realidad, la cultura debería venir desde la subjetividad política, el entender que cada persona tiene una cultura, una idealización, una forma de pensar y un sentir. Si como ciudadanos nos culturizamos desde el fondo, entonces podemos tener una sociedad mejor. Pero si empezamos con las críticas y con esa polarización en cuanto a quién debería ser y a quién no, y a juzgar a los demás, entonces no estamos logrando en realidad nada. Ojalá el día de mañana la psicología política se mire reflejada en la cultura que tengamos como país. Desde ahí va como lo que estamos tratando como de subjetividad política, ¿no? O sea, cada persona tiene como su individualidad y creo que uno de los principios más importantes que deberíamos de tener y de resaltar absolutamente todas las personas es el respeto hacia la diferencia, el respeto hacia el otro, hacia la integralidad del otro. Lastimosamente, nosotros estamos ubicados dentro de los países tercermundistas y como país tercermundista desafortunadamente hemos sido muy permeados por culturas occidentales eh, en nuestros conocimientos, en nuestra forma de relacionarnos, en la política. Y entonces es ahí donde está el papel de nosotros como psicólogos y dentro de todos los conceptos que hemos manejado dentro de la psicología política. De aprender a respetarnos, de aprender a tomar buenas decisiones, decisiones conscientemente, a expresar nuestras diferencias, pero a respetar las diferencias del otro. Esperemos que mañana todas las personas salgan a ejercer su derecho al voto de una manera consciente y responsable
y que la decisión que tomemos sea la mejor para poder restablecer un poco la estabilidad de nuestro país en cuanto a todos los ámbitos que nos están afectando tan abruptamente en este momento, económica, social, política, culturalmente. Entonces esperemos que podamos nosotros contribuir, empecemos por nuestros núcleos familiares, pero que eso también se vaya convirtiendo en algo generalizado para poder aportar un poco a cambiar esta memoria histórica y esta cultura política. Gracias, compañera Adriana. Bueno, el anterior conversatorio y los temas que tocamos lo hicimos con referencias bibliográficas. Tenemos a Herrera, Sujeto Social, Subjetividad y Desvinculación, Narrativas de la Desmovilización, en análisis de la decisión individual en procesos de desmovilización con sujetos excombatientes del grupo al margen de la ley en Colombia, y Jiménez Gómez, Aproximaciones a la subjetividad y socialización política de jóvenes excombatientes del conflicto armado en Colombia, Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes dos por compartir este espacio y espero que quede claro todo acerca de la psicología política. Muchísimas gracias, compañeros.